Bueno, muchísimas gracias antes de todo a Fedegan por la invitación. Me imagino que todos están de acuerdo. Para mí es un placer estar siempre con un gremio tan sumamente estigmatizado, tan maltratado. Ni cuento, cuando hablo con amigos míos, dicen un ganadero, si es de Córdoba o Cesar, es paraco seguro, pero bueno, y tan sumamente, como digo, estigmatizado. Entonces, un placer, muchas gracias por su asistencia y vamos a lo que vinimos. ¿Nadie los va a presentar? ¿Nadie los presenta? Pues preséntense cada uno, aunque son muy conocidos, pero no sé. Hello. Como además había unas personas que de pronto no están, entonces para… Pero bueno, ya que usted me permite acompañarla, para mí es un placer y yo quiero que el público me le regale un fuerte aplauso, por favor, a esta reconocida periodista, pero también a quienes nos acompañan como participantes. Oti Patiño Ormanza, alto comisionado para la paz. Fuerte el aplauso para él, por favor. Gracias por la voluntad de estar en este espacio. Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo. Bienvenida, doctora Iris. Jorge Alberto Restrepo Torres, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto CERAC. Fuerte aplauso, por favor. Y el gobernador también, el gobernador de Santander, el doctor General Juinao. Adelante. Fuerte el aplauso para él, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Y a lo que vinimos, yo quisiera empezar con el doctor Patiño, porque creo que es como la estrella con todas las disculpas para la defensora del pueblo, pero como ustedes van a decidir si siguen lo que unos llaman la mesa de la tomadora de pelo, otros la mesa de la paz, con el ELN, pues me parece importante empezar a preguntar. Bueno, como ve, creo que le gano aquí. En este creo que está un poco desequilibrado. Doctor Patiño, ¿está vivo o muerto ese señor que salió manco, el pobrecito, medio así? ¿Está vivo o muerto? Iván Márquez. No se sabe. Bueno, buenos días a todas y muchas gracias por esta invitación, especialmente a José Félix, que nos acompañó y nos parece que va a seguir acompañando el proceso de negociación con el ELN. ¿Ya lo han aceptado? Cuando hablaba usted de si está vivo o muerto, pensé que sí era el proceso del ELN. Entonces… Pues está en estado de encefalograma plano desde hace 20 o 30 años. ¿No? Bueno, de tal manera que no se sabe porque lo que se está preguntando, porque hasta ahora las comunicaciones que hemos tenido de él, que se han tenido de él, han sido comunicaciones escritas, no ha habido un solo audio, menos un video, de tal manera que aún no se sabe, digamos, con certeza si esas comunicaciones y esas entrevistas realmente, digamos, son reales, es decir, provienen de él, son genuinas o son documentos apócrifos, de tal manera que estamos todavía en la incertidumbre de si Iván Márquez está vivo, está muerto o tiene discapacidad para poderse comunicar, no sabemos. Y desde luego lo que sí está vivo y lo que sí está andando, lo que sí está plenamente marchando es la negociación que está haciendo con el jefe negociador de esa agrupación, Walter Mendoza, con los frentes que operan en Nariño y en Putumayo, y eso sí está vivo y está avanzando con mucha fuerza. Esa es, digamos, la realidad, lo demás es absolutamente incierto. Bueno, vamos a… Un momento, le voy a seguir preguntando aquí al doctor Patiño, muchas gracias por la contestación. Sería importante, ¿qué supondría que de pronto Fedegan, que yo creo que van a decir que sí, por supuesto, porque gracias a eso se rebajó la presión y ya no invadían tanto, ¿qué va a suponer
si Fedegan dijera no estamos en esa mesa? ¿Qué sentido tendría para ustedes en la mesa del ELN si Fedegan decidiera no seguir en la mesa? A ver, yo creo que sería una gran pérdida, por supuesto, sobre todo ya conociendo a José Félix, que ha participado con inteligencia, con sabiduría, con mucha entereza, digamos, en esa mesa. Pero desde luego, y le voy a confesar una cosa delante de este auditorio, he descubierto que José Félix tiene más fe que yo, fe en que este proceso, porque todo acto de negociaciones es un acto de fe y de esperanza, y acudiendo a todo el tema de las virtudes teologales también de caridad, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Pero creo que partimos de la base de que todo proceso y toda negociación de paz es creer cuando uno se sienta en una mesa a que el otro realmente quiere la paz, a que el otro de verdad quiere encontrar un camino de paz. La verdad es que yo la he ido perdiendo en el caso del ELN. Más fe ha tenido José Félix que yo, y de todas maneras respeto a la fe, aunque yo la haya ido perdiendo. Bueno, pues le invito a mi club y le nombro vicepresidente del club de los que no tenemos ninguna esperanza. Entre otras cosas, voy a aprovechar que está la defensora del pueblo, porque esta mañana he visto una fotografía en donde, con un banderón enorme de la Defensoría, el ELN tenía bien entregar a 3 trabajadores de un contratista de Ecopetrol en Norte de Santander. Había un curita también, entonces me imagino que la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, que es muy respetable, muy respetada en esa zona, pues le entregaron. No entendí bien el papel de la Defensoría, que tuviera que desplegar como si fuera como... Además estaban todos con caras satisfechos y los únicos que tenían cara de nada caras tristes eran los 3 liberados, y han dejado uno dentro. ¿Para qué mostrar una bandera de la Defensoría del Pueblo si usted y yo sabemos que ellos no entregan a 3 trabajadores de un contratista sin dar plata? Es decir, eso es un secuestro extorsivo, llevan un mes, que no se cuenta nada. Entonces, 2 cosas. ¿Para qué hace eso, que para mí es un show? Perdóneme. Y sobre todo sabiendo que hay una plata por medio. Y luego para el ELN, y luego, ¿qué voluntad? Entonces le nombro vicepresidente. Después, la siguiente pregunta va para usted, doctora Patiño. Veo que ya se integra, después de ver esta foto, en mi club definitivamente, y le nombro vicepresidente de los que no creemos que esta gente tenga voluntad de paz. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a Fedegan por esta invitación a la Defensoría del Pueblo, decirles que cuenten con la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la Defensoría de todos los sectores del pluralismo de nuestro país, y estoy aquí personalmente, como lo está la Defensoría del Pueblo, para proteger los derechos humanos de ustedes y de toda la población. En segundo lugar, y en coherencia con eso, pues yo quisiera empezar por el caso 01 de la JEP, que atribuyó al exsecretariado de las FARC el secuestro y las privaciones de la libertad como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y sobre eso no hay ninguna duda. Y la Defensoría del Pueblo, como institución encargada de proteger los derechos humanos y rechazar las infracciones al derecho internacional humanitario y exigirlas a todos los actores, rechaza profundamente el secuestro, así como cualquier otra violación, vulneración de los derechos de la población. Entonces, digamos, es algo que dejar claro, porque en ningún momento creo que esta foto puede o debe, y si genera esa duda, quiero que quede muy claro que la Defensoría del Pueblo con eso son mínimos, digamos, que no corresponde a nadie relativizar. En segundo lugar, la Defensoría del Pueblo tiene muchas funciones, una de las cuales es humanitaria. Entonces, nuestros chalecos y nuestras banderas son lo que protegen y permiten ingresar al territorio a la Defensoría del Pueblo, a hacer labores humanitarias
cómo recibir personas secuestradas, cómo recibir niños y niñas reclutadas, cómo hacer gestiones humanitarias, entrar en zonas como la del paro armado que hubo del ELN hace unas 2 o 3 semanas, es con el chaleco, la bandera. El día del ataque a la base militar está una delegación de la Defensoría del Pueblo que de hecho iba a recibir una persona también secuestrada que iban a liberar. Y me decía la defensora regional, cuando empezó el ataque, lo que yo hice, ando siempre en el carro con una bandera y la saqué grande, ¿sí? ¿Por qué respetan a la Defensoría del Pueblo por su rol imparcial y neutral? Que no quiere decir, digamos, la neutralidad no es frente al rechazo a las vulneraciones, por ejemplo, en este caso, infracciones al derecho internacional humanitario, sino que no estamos actuando en función de una intención política en favor de uno u otro actor armado, sino solo, como lo dice nuestro nombre, en defensa del pueblo, y en este caso, la libertad de una persona secuestrada. Y por eso, digamos, la bandera se muestra para que se sepa que es una labor humanitaria que se está haciendo únicamente por proteger, en este caso, la libertad y la vida, por supuesto. No tenía ninguna duda de cuál es el papel de ustedes, no tengo ninguna duda, solamente que me extrañó esa exhibición que me pareció excesiva de… Pero, doctor Oti Patiño, 3 liberados, después de pagar, obviamente, 1 dentro que se quedan, de pronto no han terminado de cancelar. Es decir, ¿qué podemos esperar? Porque, ¿qué podemos esperar? Es decir, ¿cómo usted va a convencer a nadie de que eso va para ningún lado? Bueno, ahí nosotros habíamos avanzado en el año 2023 sobre el no secuestro. Y ese es un tema muy importante. Habíamos avanzado a raíz del secuestro y liberación del papá de Manuel, del papá de Lucho Díaz. Y eso despertó de nuevo en la opinión nacional y eso significó dentro de la mesa de negociación la primera gran derrota del secuestro y desde luego de quienes en el ELN persisten en ese tema. Sin embargo, poco después, ellos empezaron, digamos, a forcejear, congelaron la mesa de negociación y empezaron sobre los indudables avances que se han tenido en ese tiempo. De tal manera que sobre esos retrocesos, pues es lo que hace que se dude sobre esa vocación y esa voluntad de paz con el ELN. Sin embargo, quiero aclarar varias cosas. El hecho de que no esté en la mesa no significa que no siga un diálogo, y uno de los diálogos absolutamente necesario es la vocación que tenemos como gobierno de hacer respetar los derechos y libertades de las personas, de desescalar el conflicto armado. Sin embargo, y desde luego de facilitar toda acción humanitaria aún en medio de la confrontación, de tal manera que labores como la que cumple la Defensoría del Pueblo no pueden ser ignoradas. Diálogo sí, pero quien se siente en la mesa tiene que merecerlo. Y para merecerlo tenemos que trabajar sobre 3 ejes fundamentales, que estén ayudando a transformar el territorio, que tengan una vocación de desescalar el conflicto y que también muestren una decisión de transitar hacia la vida civil. Sobre esos 3 ejes es que está sentada en las mesas de ahora y sin embargo eso no exime, digamos, de la necesidad aún con personas, digamos, que no estén sentadas en la mesa, con grupos que no estén sentados en la mesa, de trabajar en uno de estos 3 ejes. Pero hacer una mesa significa una acción meritoria de parte de la agrupación que se siente en la mesa. De tal manera que sí al diálogo, no desde luego al diálogo que permita que el grupo armado adquiera respetabilidad cuando no la tiene, y desde luego la calidad del grupo político se gana o se pierde según las acciones que este grupo realice contra o a favor de la población civil. En caso, digamos, de grupos que continuamente están basando su dominio y su expansión en el irrespeto a los derechos y libertades de las personas, van demeritando su calidad de grupos políticos.
Bueno, pero esos son todos iguales, es decir, todos se alimentan de lo mismo. Yo quisiera preguntarle al gobernador Juvenal, ¿usted cree que esta paz total, y luego le voy a dar, porque a lo mejor ustedes querían tener una intervención, no sé, es que como no habíamos hablado antes, no sabía, pero luego usted está viendo que la paz total lo que está consiguiendo es como una expansión mayor o menor de los grupos criminales que son todos, de estas bandas, es decir, del ELN, de las 23 FARC que hay, porque ahora resulta que ya Walter Mendoza no es el jefe, entonces sí es el jefe, pero entonces ya no es Márquez, sí es el Márquez. Es decir, ¿cómo está sintiendo usted la paz total? Bueno, buenos días. Un agradecimiento a Fedegan por la invitación. Y quiero empezar a contestar la pregunta por la posición que yo tomé cuando el presidente Petro anunció el cese al fuego con el ELN y anunció la paz total, colocando un principio fundamental, pues todos queremos la paz. Los militares, pues es a los que más les conviene la paz, porque son los que tienen que poner muertos, heridos, huérfanos, viudas, etcétera, y los ganaderos que están acá pues también sintieron o sienten todavía ese flagelo de la extorsión, del secuestro, del asesinato, pues también quieren la paz. Pero ¿cómo se hace? Entonces, cuando anuncian ese cese al fuego, yo planteo una posición muy clara, y es que eso le hace más daño que bien al propósito de lograr la paz en Colombia, como se está haciendo. ¿Por qué? Porque los ceses al fuego está probado a nivel internacional en los diferentes casos de estudio que se hacen al final de un periodo de negociación. Cuando se arranca con un cese al fuego, se le está dando ventaja a los bandidos. Segundo, cuando usted tiene un país como Colombia y tiene un grupo como el ELN, por ejemplo, en el caso que estamos hablando acá, y usted le hace un cese al fuego, prácticamente se lo está haciendo en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque la fuerza pública no puede actuar. Entonces, cuando siento esa posición, digo, sí a la paz total, cese al fuego al final de las negociaciones, y se debe delimitar un territorio para los grupos armados, donde ellos tengan cierta influencia. Pongo el caso de Santander, como gobernador de Santander. Ustedes miran el mapa que ha salido en estos días, donde están todos los grupos armados organizados, creo que es de la Policía Nacional, y ve a Santander en el centro totalmente limpio de grupos armados organizados, pero lo ve amenazado en el Magdalena Medio, lo ve amenazado en García Rovira por un grupo del ELN que viene desde Arauca, se pasa a Boyacá, llega a Santander, se ve amenazado en norte de Santander por los que están allá que quieren meterse a Santander. Entonces uno dice, teníamos razón, el cese al fuego solo le está dando ventaja a estos bandidos. Entonces, por ejemplo, García Rovira, una provincia que sufrió todos los vejámenes de la violencia y que ahora está tranquila y donde de verdad hay paz total. Nosotros tenemos municipios en Santander 50 municipios donde no ha pasado nada este año. Tenemos municipios donde hay 20 años sin un muerto. Y García Rovira, que vivió eso tan grave, aparecen unos bandidos del ELN con brazalete a llegar a las escuelas, a mandar papelitos para extorsionar. Pues ahí están tomando ventaja de esa ingenuidad para mí del gobierno nacional o del deseo de hacer la paz a cualquier precio. Porque usted va a la fuerza pública y la fuerza pública le dice, vamos a mirar, vamos a entrar, pero vamos a entrar con cuidado porque hay un cese al fuego. Entonces usted lo que está haciendo es un cese al fuego nacional y dándole ventaja a estos bandidos. Ahora, el doctor Otipateño lo debe tener muy claro. Un grupo armado organizado pues quiere tener más fuerza para negociar. Entonces ellos, con esa expansión de control territorial, colocando simplemente pancartas o mandando papelitos para extorsionar, aumentando el número de hombres a costa de incorporar a la fuerza niños en las escuelas, pues le va dando más fuerza para negociar con el gobierno nacional. Y cada día que pasa, pues yo creo que va a ser más difícil que se logre ese propósito de la paz, por ejemplo, con esos bandidos del ELN. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho como gobernadores? Porque nos preocupa mucho la situación, nos preocupa la situación de los palmeros, de los ganaderos, de los comerciantes. Pues por un lado, generar los recursos que usted puede dar
para que haya movilidad y haya tecnología para la fuerza pública. Y segundo, acudir al mecanismo de monitoreo y verificación. Pero yo les cuento algo, yo he mandado 4 cartas y no he recibido una sola respuesta, como gobernador de Santander representando a 2.300.000 personas en un territorio que de verdad podría uno decir que era tranquilo. Entonces esas preocupaciones le hacen pensar a uno que ya va a ser muy difícil lograr la paz en este gobierno. Cada día que pasa es un día de ventaja para el ELN, porque pues uno como gobernante quiere lograr el objetivo que prometió de la paz, mientras que ellos quieren tomarse el poder como lo tienen en los objetivos de estos grupos armados organizados. Entonces, si no se replantea en un nuevo cese al fuego, en una nueva mesa, esas condiciones de colocarle un límite a donde ellos pueden estar para que el mecanismo de monitoreo y verificación pueda funcionar, vamos a seguirle dando ventaja a los bandidos y dándole desventaja a la fuerza pública, a los ganaderos, a los palmeros y a todos los que tienen que ver con el comercio en Colombia. Doctor Restrepo, usted es un estudioso de todos estos procesos. Yo le voy a poner un ejemplo. He estado hace poco en Cartagena del Chairá. Ahora está en manos de los de Calarcá, que son los buenos. Ahora son los buenos. Ellos vacunan, pero en realidad no es vacuna, es para la contribución, para la revolución, ¿no? Pero un poquito más abajo, en el mismo municipio, están los malos, los de Mordisco, fatales. Ellos vacunan, pero son malísimos. Eso no es revolucionario ni nada, esos son perversos. Pero usted se va al Cañón del Micay, que ahora el presidente, a lo mejor el doctor Oti Patiño sabrá cuál es la obsesión del presidente Petro por el Cañón del Micay, porque pues peor está Tumaco, pero bueno. Usted va por el Cañón del Micay, entonces tiene 52 kilómetros entre Balboa y Argelia, que es el municipio principal de ese cañón. 52 kilómetros que los controlan los malos, ¿vale? Que ahora son mordiscos o los malos. Entra y ahí están los señores de la Marquetalia, de la nueva Marquetalia, y unos que se llaman los Pocillos, que son desmovilizados de la FARC, pero a los que hay que pedir permiso para hacer campaña y que también mandan matar, y hay gente amenazada por ellos, aunque ellos dicen que no. Usted sigue un poquito más allá, cruza 3 veredas y llega al Plateado. Ahí otra vez los malos. Ahí son. Entonces, yo lo que le digo es, ¿usted cree que es posible hacer una estrategia militar? Es decir, cuando los del ejército en Cartagena de Chairá limpien de mordiscos la zona que le falta por conquistar a Calarcá, ¿eso lo va a ocupar el Estado? Y cuando limpien a los de mordisco en el Cañón, ¿eso va a venir el Estado? ¿O están los otros felices y contentos, como están, aplaudiendo que les limpien para entrar ellos? Es muy difícil, pregunta Salud. Bueno, pero en primer lugar quiero agradecer la invitación a Fedegan, a todos ustedes por estar aquí y a mis muy distinguidos compañeros de panel. Es un verdadero gusto y honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Salud. Esa pregunta es una pregunta muy difícil y tiene que ver con el efecto que podría llegar a tener una nueva negociación con los diferentes grupos armados con los que negocia el actual gobierno nacional. Yo creo que la respuesta es que no va a tener un efecto de lograr reducir la violencia, desarmar estos grupos y tampoco responderle a las víctimas que han tenido esos grupos. Pero la razón por la cual creo que no va a tener un efecto no es por, digamos, un problema moral en el fondo de esa negociación. Yo he sostenido siempre que la política de paz total es moralmente correcta. Hay que buscar desmantelar esos grupos armados. Hay que buscar reducir la violencia. Hay que llevar esos grupos ante la justicia, a los responsables de la violencia, y hay que darle una respuesta a las víctimas de esos grupos. El problema es cómo se hace. Y una de las grandes carencias que tiene la política de seguridad, la política de paz, la política en este gobierno en general, pero también la política de lucha contra el crimen organizado, la política antinarcóticos e incluso hasta la política humanitaria del Estado en este país, es que no están articuladas entre sí
y por eso un éxito parcial que podría llegar a tener la política de seguridad, por ejemplo en el Plateado, con la intervención que ha hecho la fuerza pública, no tiene cómo continuarse en términos de política de desarrollo, de política de lucha contra la producción de drogas ilícitas y de tráfico de narcóticos en esa misma región. No tiene cómo articularse con las políticas de desarrollo en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo vimos en la visita que hizo el gobierno al Plateado. No había proyectos, no se sabía cuáles podían ser viabilizados y ponerse en ejecución. Surgió la idea de que había que construir allí un hospital para una población que probablemente merezca por lo menos un hospital de tercer nivel, del nivel más básico de atención, pero no se sabía si había un proyecto, ni si había plata, ni si habían sido viabilizados en la hoja de ruta del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial que cuenta como parte del Acuerdo de Paz esa región como uno de sus municipios. De manera que, si usted, un poco es una respuesta larga para su pregunta y tiene que ver con el hecho de que en Colombia venimos tratando de buscar la paz y construir la paz por 40, 50 años. Hemos tenido muy exitosos procesos de paz. El señor alto comisionado, ahora creo que tienen otro nombre, ¿no? Es el consejero comisionado de paz, anterior figura que se conocía como el alto comisionado, pues es un firmante de paz y ha hecho política en la sociedad civil y ha contribuido a construir paz, ni hablar del presidente de la República. Es decir, sabemos hacer paz, pero lo que no hemos podido hacer es llevar seguridad a las regiones, no hemos podido construir seguridad para proteger a las comunidades, no hemos podido construir seguridad para proteger a la producción. Ahora lo decía Manuela Ganadera, digamos, aún hoy en día la ganadería colombiana no cuenta con seguridad como un insumo esencial para la producción de paz. No sabemos desmantelar organizaciones criminales. En el acuerdo de paz, y con esto termino, Salud, en el acuerdo de paz hay un pilar fundamental para la implementación del acuerdo y es la creación de una unidad para el desmantelamiento de organizaciones criminales que recibe recursos y que recibe funciones, así como un plan para el desmantelamiento de esas organizaciones. Yo me pregunto si la Fiscalía General de la Nación puede decir en el desarrollo de ese plan cuántas organizaciones criminales se han logrado desmantelar. Y Colombia, claro que sabía desmantelar organizaciones criminales. Desmantelamos el cártel del Medellín, el cártel del narcotráfico de Cali, el de la costa, muchas otras organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico, logramos desmantelarlas. Logramos con éxito desmantelar las organizaciones conocidas como autodefensas o grupos paramilitares. Pero todo eso se nos olvidó y no logramos desarrollar una política pública para el posconflicto. El próximo gobierno tiene que hacer eso. Pues yo le tengo una mala noticia a los ganaderos, que no creo que sea, no voy a descubrir que el agua moja. Cartagena del Chairá no tiene coca. Yo hice un par de fotos ahí, me tuve que esforzar para que pareciera coca porque eran como unas matas marchitas, no tiene coca. Cartagena del Chairá vive de la ganadería. Santander, San José… ¿José del Guaviare? No, el de al lado. San Vicente del Caguán vive de la ganadería. Y los vacunan a todos. Y ahora, gracias a este maravilloso proceso de paz, doble vacuna. Doble vacuna en muchos casos. Cuando te tocan los dos, doble vacuna. Y como ahora se han separado los de Marquetalia, de pronto 3, ¿no? O 4, o ya no sabe uno a quién. Con un problema añadido, porque como resulta que hasta ayer eran un matrimonio, eran uno, pues la gente estaba contenta, pero como ahora se han separado, pues uno dice, ay, saludo a este, ay, no, cuidado. Entonces hay una incertidumbre total, porque pues ya no sabes quién está con quién. Entonces, doble vacuna. Entonces, comisionado, esto no es narcotráfico. Unos 50.000 millones que mueve semanalmente Cartagena del Chairá, de leche y ganado. Y no se van a quitar de en medio nunca a una banda criminal.
Nunca, porque es muy rico vivir a costa de los demás, es muy rico. Y además ya hay una cultura de eso, ya los están educando para eso. Entonces, ya no solamente es narcotráfico, ya no es el narcotráfico, viven de los señores ganaderos, pero los malos son los ganaderos. Los malos son los ganaderos y los peligrosos, los que un día se les ocurrió, ¿cómo se les ocurre a ustedes formar una caravana, por Dios? ¿Pero cómo se les ocurre una caravana para que no les invada una tierra? ¿Pero en qué cabeza cabe? Hombre, paracos. Entonces, como usted comprenderá, yo a veces pienso que la guerrilla es hasta un mal necesario, porque en una vereda por allá, usted va 12 de octubre, donde citan Florencia a pagar vacuna, ¿no? Los buenos, porque ahora los de Calarcá son los buenos. Entonces citan a pagar vacuna. Y yo digo, si tengo un problema, ¿qué voy? ¿A la comisaria, al pueblo? ¿A un fiscal que se muere del susto? ¿Que se muere del susto, vaya hasta allá? ¿La policía? La policía, por ejemplo, en Argelia no sale de esto, y si sale es con el ejército. Y ya no sale más. Y no sale más. Tiquisio, sur de Bolívar, ya la policía no sale porque los geniales ministros de Defensa le ha quitado al ejército de Tiquisio. Entonces están los paracos ahí felices y contentos y no puede salir la policía. ¿Saben cuántas denuncias recibió la policía de Tiquisio el año pasado? ¿Sabe cuántas? Cero. Porque cuando usted tiene un problema va a los paras o al ELN. Usted no se va a ir a una policía que no puede hacer absolutamente nada y que lo único que hace es hacer el ridículo. Entonces, esto no es así de sencillo. Y yo, como creo que usted había preparado una pequeña intervención, y yo me he lanzado a hablar, además, yo soy solamente moderadora, pero bueno, como soy la que tengo el micrófono, pues. Entonces, le voy a pedir… No lo había visto. Que haga, vamos, es que ella pretendía, y hoy una cosa de antemano, la Defensoría del Pueblo, yo que me la paso recorriendo el país, es de lo poco decente que hay, de lo poco decente. Lo que no me ha gustado es esa exhibición de la bandera, es lo único, pero es de lo poco decente. Además, yo les tengo un agradecimiento personal porque en mi caso me ayudaron, de manera discreta, muy discreta. Afortunadamente no dejamos que el gobierno santo metiera la mano. Bueno, no, digamos, sí tenía una intervención, pero no creo que vaya, digamos, a hacerla. Tal vez hacer algunas reflexiones respecto de los planteamientos que usted hace. Entonces, usted dijo, y lo voy a usar solo como ejemplo porque sé lo que refleja lo que mucha gente piensa, y creo que es muy difícil también no decir es por esto, es por aquello, es por lo otro. Yo creo que es un tema de análisis. Pero gracias a este proceso de paz, la situación está como está. Entonces, en esta semana estuvimos discutiendo, o estos procesos de paz, entonces estuvimos discutiendo con un grupo de organizaciones que se dedican a analizar el conflicto armado y las violencias en Colombia, y entonces ahí evidenciábamos cómo la situación viene empeorando desde antes del 2022. De hecho, por ejemplo, en lo que tiene que ver con líderes sociales, el pico de muertes de líderes sociales fue en el 2022 y ha venido disminuyendo. El pico de firmantes de paz fue también como para ese año, el 2020, y ha venido disminuyendo. Yo no estoy diciendo con eso que la situación esté mejor, porque también uno puede evidenciar un crecimiento de los grupos y del control territorial de ciertos grupos, de hegemonías, y de hecho el que más ha crecido es el Clan del Golfo, hoy llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Entonces, si hay un tema que eso obedezca, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos encontrado es que los procesos de conversación sí deberían, digamos, estoy segura que tratan ustedes de hacerlo, pero asegurar un poco mejor que impidan el crecimiento de los grupos, porque sí hay un crecimiento y una expansión de los grupos que, como digo, no empezó en el 2022, pero tampoco el proceso de paz lo ha llevado atrás, y tampoco los procesos de conversaciones son la única forma ni la principal necesariamente de hacerla. Es decir, los procesos de conversaciones pueden combinarse, como lo está haciendo recientemente el gobierno, con el uso de la fuerza. Digamos, no es como una cosa u otra, y de hecho en muchas de nuestras alertas tempranas, ya que menciona el plateado, en el plateado nosotros recomendábamos el uso de la fuerza disuasiva, es decir, de la fuerza pública, pero también recomendábamos una llegada integral del Estado, y ahí quisiera más que agradecer
retomar lo que usted dice de la Defensoría del Pueblo. Yo también me he encontrado con eso. Yo llevo 2 meses y medio, voy para 3 meses, y yo digo, pues ya lo sabía, pero pues digamos ahora estando aquí, veo que la Defensoría del Pueblo tiene una legitimidad, una llegada al territorio, llega a donde, y no es la única forma de hacer Estado. Y entonces yo quisiera como tal vez traer 2 temas para ampliar la discusión sobre si son estos procesos de conversaciones o por qué estamos en las que estamos, que yo creo que a todos nos preocupa y todos creo que queremos resolverlo. Entonces yo quisiera decir, además de lo que he planteado respecto de los procesos de conversaciones, paz total, los riesgos, etcétera, también hablar del acuerdo final de paz. ¿Por qué en las zonas más distanciadas del Estado, como los PEDET, por ejemplo, que lo que se diseñó como las zonas PEDET, no tuvimos nosotros como todos, como sociedad, todos y todas, la capacidad de fortalecer al Estado, primero para que no se llenaran de nuevos grupos, que se extendieran a partir de economías de uso ilícito, que no es solo los cultivos, estamos de acuerdo, y no logramos llegar con la inversión para que hubiera una igualdad entre el campo y la ciudad. No lo logramos, por A, por B, por C, por Y, la reforma rural integral, que buscaba que el Estado llegara de manera integral, no es una deuda en la que ahí vamos, pero que sigue siendo una deuda pendiente con el campo. Y con el campo me refiero, pues ustedes aquí ahorita veía a la chica de los 15 años que me pareció impresionante, hablando del campo y defendiendo el campo, etcétera, la seguridad rural, pero también la igualdad en el campo, también la seguridad alimentaria en el campo, también no solo la policía y el ejército, sino la Defensoría del Pueblo, y también el fiscal, el juez de familia o la juez de familia, el Estado integral que uno ve de pronto aquí en Barranquilla, más en Bogotá, pero que en muchas zonas no ve. Yo creo que ahí tenemos una causa importante que va más allá de este tema, y el otro es nuestra cultura de la ilegalidad y nuestra cultura de la violencia. Siempre, y esto es una inercia que tenemos como país históricamente desde la vida republicana, siempre decidimos, tocó la violencia. Entonces siempre todo el mundo tocó la violencia. Entonces uno habla con el ELN y entonces dice, no, es que tocó la violencia. ¿Sí? Entonces uno habla con los del Clan del Golfo, no, es que tocó la violencia. Entonces uno habla entonces uno dice, no, pero siempre toca la violencia, entonces así nos vamos a quedar. Y entonces ahí tenemos que tomar una decisión colectiva, como nación, que lo que nos una no sea todas las razones que tenemos para estar divididos, y a veces eventualmente acudir a la violencia, como muchos actores armados lo han decidido, por las economías de uso ilícito, o porque se sienten solos, o porque no hay seguridad en el territorio, y tomar una decisión, no por la paz, que a veces es un concepto tan vacío, aunque yo creo que es por la paz, sino una opción por construir un Estado donde todos y todas quepamos. Y yo por eso sí quiero destacar y aprovechar la importancia de que Fedegan y el doctor Laforí estén en el proceso del ELN, a decir todo lo que no, a decir lo que no me parece. Yo creo que ese fue un error del acuerdo final de paz del 2016, que digamos yo estuve trabajando en el gobierno de la época, etcétera, ¿sí? Pues digamos yo era del sí, y los del sí creíamos que éramos los únicos que teníamos la razón y no escuchamos a todo el país. ¿Sí? Y creo que esta es una oportunidad en la que todo el país tiene que hacer parte y dar las discusiones muy difíciles que tenemos pendientes, a ver si dejamos de lado el tocó la violencia y vemos a ver cómo nos toca de verdad entre todos y todas construir la paz. Bueno, al menos ya no seremos los guerreristas y los malvados. Puedo hacer 2 comentarios muy breves sobre lo que acaba de decir el y el comentario que hizo usted antes. Primero lo que decía el gobernador, el general Díaz, yo le aseguro, gobernador, que sin la política o los procesos de paz total, estas negociaciones que se han hecho con grupos armados, grupos criminales y con el ELN, estaría ocurriendo algo similar en Santander, como está ocurriendo, por ejemplo, en el Huila, en el Tolima, en términos de la expansión de organizaciones
armadas que están ligadas a la extorsión. Y eso tiene que ver con el comentario que usted hacía del Caquetá y del Putumayo, bueno, y en general del Cauca. Y es que al amparo del conflicto armado interno durante 50 años, crecieron unas organizaciones criminales extraordinarias. La Fiscalía General de la Nación y antes los juzgados de instrucción criminal, el sistema de persecución penal criminal, se dedicaron a una política judicial antiinsurgente que a propósito fue muy poco efectiva, y no desarrollamos un aparato de justicia criminal que desmantelara las organizaciones criminales, que protegiera a la población y que protegiera el aparato productivo. No lo desarrollamos y se terminó el conflicto con las FARC, y lo que surgió y le dejó a esto fue un espacio, pero en términos de no tener unas instituciones que puedan afectar de manera severa a las organizaciones criminales para proteger a la legalidad. Hoy en día no tenemos con eso. En ausencia de la paz total hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Luego, la iniciativa de paz total no puede ser la razón y la explicación de la situación de inseguridad que hoy en día estamos viviendo en Colombia. Es más, en cuestión de meses se acaba este gobierno y probablemente en cuestión de meses se acabe esta política de seguridad. Yo creo que va a tener un efecto positivo, ya le voy a contar cuál es. Salud. Puede que se acabe este gobierno y se acabe esa política de seguridad, de paz total. Este problema va a continuar, se los aseguro, y no estamos preparados para este segundo post-proceso de paz. Y solamente para terminar, le digo que yo creo que el primer efecto positivo de esta negociación, en particular con el ELN, pero también con los otros grupos, va a ser la profunda derrota política de esos grupos. Así como al gobierno del expresidente Andrés Pastrana se le puede atribuir la derrota política de las hoy extintas FARC, al gobierno del presidente Petro, Oti Patiño, y su antecesor, se le puede atribuir la derrota política del ELN, en particular en lo que tiene que ver con el secuestro. Eso fue una derrota política para el ELN, que todavía no han encajado ese golpe ellos, y la derrota política de todas las otras organizaciones criminales con las que están avanzando esas negociaciones. Antes de que hable… Salud. Sí, Derecho a un segundo, réplica. una cosa. Bueno, yo entiendo la reflexión académica de que igual habría problemas de orden público, pero aquí no podemos negar que la estrategia del gobierno ha empeorado el problema. Es que yo fui militar hasta el 2022 y nosotros, acá están los antioqueños, nosotros estábamos metidos día y noche persiguiendo los bandidos. En Ituango estaba el bandido del Frente 18, acá está mi general Franco, con quien nos tocó allá en Antioquia muy duro. Cuando nosotros llegamos, 51 bandidos y tenían 900 hectáreas de coca Ituango. Y nos dedicamos en acción unificada, no solo lo policial y militar. Yo llevaba a Corantioquia, a la gobernación, al gobierno nacional, al Éxito, a los empresarios, a todo el mundo, a llevar obras y carreteras. Y allá logramos que este bandido, como alias Ramiro, que está peor que el que mencionó al comienzo, Salud, quedara con 5 bandidos, bombardeado, sin un brazo y sin una pierna, y ahora es gestor de paz. Lo capturaron en Bello, Antioquia, y ahora es gestor de paz. Entonces, claro que eso ha generado un avance de esos grupos, y ahora me dicen que en Ituango otra vez están empoderados, después de que los teníamos derrotados. Entonces yo se lo digo desde la experiencia de cómo nos exigían a nosotros que tuviéramos que combatirlos, en trabajo con la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo no puede ser neutral. La neutralidad es para la Cruz Roja y para esas organizaciones internacionales, pero la Defensoría del Pueblo es un organismo, una institución constitucional
que tiene que trabajar con las instituciones, tiene que trabajar con las gobernaciones, tiene que trabajar con las alcaldías, tiene que trabajar con el ejército y con la policía. La Defensoría del Pueblo no puede ser neutral porque tiene que defender al pueblo y parte del pueblo son nuestras instituciones. Muchas gracias. Bueno, es que yo creo que neutral no podemos ser ni los periodistas. Una cosa es ser objetivos y una cosa es no tragar entero, pero neutral yo nunca he sido neutral, nunca, que eso es diferente. Yo soy objetiva cuando informo, pero neutral no, y creo que aquí no somos neutrales ninguno. Así es. Incluido el doctor Patiño, que estuvo en ese lado. Yo creo que neutrales no somos ninguno. Bueno, voy a hacer una... Sí, dije neutralidad y de hecho la Defensoría del Pueblo, lo hemos discutido y no es neutral, es imparcial, que es distinto, pero lo voy a decir, y la neutralidad no se mide tanto, obviamente somos una institución y digamos, es nuestro deber defender el Estado Social de Derecho de la Constitución del 91. Primer punto. Segundo punto, no somos neutrales en cuanto que cuando hay vulneraciones a los derechos de la población, y en eso nos distinguimos efectivamente del CICR o de otras instituciones humanitarias que no lo mencionan públicamente porque viola su principio de neutralidad. En cambio nosotras sí lo hacemos, como lo hemos hecho inclusive ahora con muchas vulneraciones de derechos humanos del ELN o de infracciones al DIH del ELN en el marco del proceso de negociación, etcétera. Es decir, ¿y por qué? Porque estamos del lado de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que son derechos de la población, y en ese sentido no somos neutrales. Bueno, pues yo siento de alguna manera, no, de muchas maneras, digamos, un ambiente hostil, empezando por la moderadora, que es una provocadora. No, tiene toda la razón. No, yo creo que un respeto al doctor Oti Patiño, que se está aguantando, y ya dije de antemano un respeto al señor Oti Patiño. Perdón, un respeto. No, un respeto. No nos respetaron en el gobierno anterior los que decíamos que no, respetemos nosotros los que opinan diferente. Pero quiero decir que… El anterior, el de Santos. Que actuando bajo el sentido de la verdad, creo que aquí se han hecho algunas imprecisiones. Primero, con el ELN, señor gobernador, no hay tregua, no hay cese al fuego. Hubo, pero durante ese tiempo donde hubo cese al fuego, indudablemente una disminución, digamos, de los crímenes que cometieron o que cometía el ELN. De alguna manera, el cese al fuego algo sirvió. Por supuesto, fundar un proceso de paz sobre el cese al fuego no es suficiente, no es lo ideal, pero indudablemente algo sirve. Pero desde luego yo no estoy de acuerdo en este momento con que el cese al fuego sea un elemento fundamental. La ruptura que hubo con el llamado MC fue cuando exactamente se supo que estaban aprovechando el cese al fuego para expandir y profundizar su dominio. Y es cuando el gobierno decide no prorrogar el cese al fuego con el MC. Y allí se produce la ruptura entre los que llaman de mordisco y el otro sector que sigue sentado en la mesa. Es decir, la paz hay que hacerla con las personas que quieren, digamos, avanzar hacia la paz. En estos días tuvimos un taller importante, digamos, entre nosotros, cuando le preguntaba a un señor con el cual se está dialogando, que es un señor de la Segunda Marquetalia, le preguntaba, bueno, ¿qué quieren de nosotros el gobierno? Yo le respondía a la persona, al delegado o a la delegada nuestra que está allá, que seamos socios en terminar la violencia. Hoy, en realidad, digamos, ¿cómo superamos la violencia en Colombia, que es un rezago, desde luego, de todo lo que hemos venido sufriendo por, desde luego, los defectos, las dificultades que se han tenido en la implementación? Ayer estuve en el lanzamiento de una organización donde Sergio Jaramillo lanzó Acordemos. Y yo le decía,
Y él, digamos, piensa que o lo plantea así, de que la paz empezó con la primera desmovilización de los grupos paramilitares y desde luego con los acuerdos del 2016. Y yo creo que la paz ha sido una lucha que viene desde antes, y yo, como usted bien lo recuerda, soy parte de los firmantes de la primera paz acordada que se hizo en el país y que se enlazó con la Constitución del 91. Es decir, aquí se proclamó un Estado social de derecho, y ese Estado social de derecho es una promesa todavía no cumplida. Y desde luego también dije lo siguiente: es necesario, digamos, además de acordar, implementar, es decir, hacer real los acuerdos. Por eso el tema de la realidad, de lo concreto, no solamente de firmar unos acuerdos que luego un siguiente gobierno puede hacer trizas si no está de acuerdo con ellos, por supuesto, es un imperativo del Estado. El Estado en muchas partes, al Estado en muchas partes no le cree porque simplemente le conviene desactivar, desarmar, pero desde luego allí donde desarma viene otro actor armado y copa ese territorio, porque en el fondo lo que persiste es la economía ilegal. Economías ilegales con las cuales muchos actores legales conviven e incluso alimentan y se retroalimentan. De tal manera que la superación de la violencia también tiene que ver con la inadmisibilidad, con la no complicidad con esas economías ilegales, que no es un problema solamente, señor general, de fusiles. No es solamente la economía ilegal, se puede combatir matando, digamos, a los ilegales, porque muchos de los que promueven esa economía ilegal son legales. Los que lavan el dinero de los ilegales son a veces legales. Y entonces todo ese entramado de complicidades también es lo que tenemos que superar entre todos. Bueno, de pronto, una respuesta a por qué no funcionan los programas de gobierno cuando se firma la paz, pues nos las mostró este gobierno mandando al Plateado desde la Argelia, desde el centro casco urbano de Argelia al Plateado. Eso se tiene que pasar la zona de Marquetalia y luego la otra, en tanquetas a unas señoras con casco y chaleco antibalas. Es decir, ahí te demostraron la absoluta desconexión de Palacio de Nariño, del Gobierno Nacional, con la realidad, que es lo que le pasó al Gobierno Santos. Vendió películas que solamente existían en la imaginación de un escritorio de Suecia, de Noruega y de Casa Nariño. Una desconexión absoluta, porque usted no puede llevar usted lo sabe, señor Patiño, usted conoce como yo el país, usted lo sabe. Lo que pasa es que son gobiernos que dicen que conocen el país y lo que conocen son batallones porque van en helicóptero. Pero bueno, yo quería hacer una pregunta y yo no soy hostil, lo que pasa es que hablo así como agresiva, pero… Y además le digo una cosa, usted está sintiendo lo que yo sentí durante los años de Santos. Éramos siempre la minoría, los del no, los guerreristas. Y todos estamos en las mismas. Todos estamos en las mismas por distintos caminos. Por distintos caminos. Porque a mí me parece indigno sentarse a negociar con unos criminales. Me parece indigno que estén senadores y es un mal ejemplo. Porque yo escuché a un muchacho en el norte del Cauca, claro que soy parcial, en el norte del Cauca escuché, es decir, la madre le intentaba explicar al hijo pues que la guerrilla no era buena. ¿Por qué no? Pues si son senadores. Si son senadores. Es decir, a ver, pero mira los carrazos que llevan los de La Paz, llevan unos carrazos, pues es decir, yo vivo en un sitio ilegal, donde el que manda es un grupo ilegal. Porque un problema además es lo que te dice mucha gente. Oiga, doctora, ahora sí vino el ladronismo, porque la policía no detiene ladrones. Los ladrones los detiene la guerrilla. Nos guste o no, los gaitanistas. Nos guste o no. Salud. Porque la policía en esos sitios no existe. Salud, porque no hay Estado, es que es la verdad. Voy a hablar un poco de mí mismo. Nosotros, los que estuvimos en el M-19, seguimos en La Paz, pese a haber sido asesinado Carlos Pizarro. Digamos, quien firmó la paz en ese momento con el gobierno de Virgilio Barco. Y seguimos porque estábamos convencidos de que el mejor homenaje a un hombre que
se expuso, porque la paz también es un riesgo, digamos, era seguir en el camino de la paz. Luego, quien asesinó a Pizarro fue erigido como un héroe, a Carlos Castaño, del cual usted le hizo un prólogo erigiéndolo. No se lo acepto. No se lo bueno, acepto. ok. No se lo acepto. Lea el prólogo y luego hablamos. No, eso no se lo acepto. Ahora que me llamen paramilitar, es que claro, es que así no avanzamos nunca. Porque yo creo en la democracia. Yo creo en la democracia. Nosotros ganamos con el no. Pero creo en la democracia. No, es que ya estamos con el cuentito como los ganaderos. Usted es ganadero y de Córdoba, pues usted es paramilitar y usted es del Plateado, usted guerrillero. No. Vamos a ser, y si es de Convención, Norte Santander también. Yo creo que vamos a quitarnos los estigmas. Salud. Porque es que me parece una falta de respeto. Porque es que paramilitar, llamar a alguien paramilitar es llamar criminal. No, uno de las primeras negociaciones que hicimos después de la firma de la paz fue justamente con los ganaderos de Córdoba y Urabá, con el señor Rodrigo García, y hicimos un acuerdo, incluso lo postulamos como gobernador, participamos muy activamente en el proceso con los ganaderos. Yo respeto mucho el mundo ganadero, yo no tengo esa estigmatización porque en las regiones donde estuvo el M-19 no hicimos ninguna guerra contra los ganaderos, de tal manera que como si hubo una guerra social en otras regiones del país. Por favor, digamos, creo que hay que también tener algo de memoria, por eso yo digo, la invito a que fundemos una organización que se llama Recordemos, no Acordemos. Yo le voy a invitar, le voy a mandar el prólogo, porque es que ya estoy harta. Es que llevo ya no sé cuántos años un prólogo que escribí. Además escribí porque nadie lo escribía. No, es que no lo he leído. Entonces yo soy paramilitar. Bueno, solamente una pregunta, aprovecho ya me quito de en medio. Precisamente, ¿usted cree, usted que es un experto, es inteligente, no, es hábil, es efectivo poner a negociar con la guerrilla a gente que mira con mejores ojos a la guerrilla que los que estamos en contra del proceso? ¿O sería más lógico que fuéramos gente como yo, al degüello, y negociar a ver qué tienen? No sé, digo yo, que yo no tengo ninguna intención porque yo no me sentaría a una mesa porque no me parece… Pero, digamos, ¿no sería más dentro de los parámetros de las negociaciones para negociar una empresa? No pone a negociar al amigo del de frente, pone al que lo detesta. Al contrario, claro. Porque negociar con el contrario es lo que puede llevar a un buen acuerdo, a un acuerdo que pueda ser sostenible para las partes. En muchas ocasiones, Salud, para responder esa pregunta, le insistimos en su momento al presidente Santos que era importante que existiera no solamente un acompañamiento y una garantía por parte de otros países y otras instituciones, por ejemplo la Iglesia, a la negociación con las FARC, sino que era también muy importante que existiera un ejercicio de mediación. Probablemente el papel que está cumpliendo, por ejemplo, José Félix Laforí, la Iglesia en representación de Fedegan, y la Iglesia Católica en la negociación con el ELN se acerca más a la necesidad de que haya una mediación. A mí me parece que eso es bienvenido, porque como bien lo decía la defensora, esa es una participación que pone unos frenos morales, unas líneas rojas. Ustedes recordarán que en la negociación con las FARC decía en su momento el presidente de la República: yo tengo unas líneas rojas. Esas líneas rojas, recordémoslo, tenían que ver, por ejemplo, con las fuerzas militares, con no cambiar el sistema económico, con no cambiar el sistema penal, con no cambiar los elementos constitucionales, el sistema productivo y económico que hay en Colombia. Y eso sirvió y era la base de la credibilidad en ese proceso. Si el proceso actual, por ejemplo, con el ELN, debería continuar en otro gobierno, por ejemplo, esas líneas rojas van a depender de la participación de Fedegan o de José Félix Laforí en esa negociación, porque no hay otro elemento de credibilidad. Igual dependerán de la Iglesia Católica Colombiana.
¿Le creemos a la Iglesia Católica Colombiana que con su autoridad moral pueda establecer esas líneas rojas? ¿O debemos descansar, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, que es la que tendría que llegar a intervenir si hay unos acuerdos que eventualmente vulneren el derecho internacional? De manera, yo creo que para responder la pregunta es muy importante que se sepa cómo negociar, no solamente que se tenga la voluntad de negociar, sino que se sepa cómo negociar. Y en este caso particular tenemos que empezar a negociar ese tipo, digamos, de acuerdos sin que se vulneren líneas rojas como las que hemos mencionado antes. Antes de pasar a la defensora que me ha pedido la palabra, puesto que acepto lo de recordar, le recuerdo que él no ganó, y le recuerdo que una línea roja es que los autores de crímenes de lesa humanidad no iban a ir al Senado. ¿Lo recuerdan? No iban a ir al Senado ni al Congreso. No iban a ir los que tenían las manos manchadas de sangre. Una línea roja, vamos. Sí, a ver, bueno, en primer lugar, creo que a pesar de que el panel está un poco como los Tenso. ánimos difíciles, creo que, bueno, ha estado bueno, dicen otros acá, creo que es la importancia de estos espacios. Obviamente sí, a veces es difícil escuchar cosas que uno dice, no, pero justamente es lo que he tratado de explicar toda mi vida y pues de alguna manera uno no lo logra transmitir, ustedes también muchas veces sienten que no son escuchados, pero creo que es el valor de estos espacios que sigamos diciéndonos las cosas como las pensamos, hablándolas y tratando de resolverlas. Yo creo que yo rescataría eso. Y respecto del tema de sí, por supuesto no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con la solución de la violencia a través de los diálogos. Yo no pretendo convencer a todo el mundo de eso. Solo sí quisiera decir que no estoy de acuerdo con que el hecho de participar en un proceso o apoyar un proceso quiera decir que se legitima la conducta de la contraparte que se sienta en la mesa. De hecho, muchas personas promueven los procesos de conversación y de paz es para terminar las conductas inadmisibles que ocurren en las guerras y violatorias de la dignidad humana, etcétera. Sí, siempre los procesos tienen una tensión enorme y es que cuando se siente entonces las partes tienen o confío en que esto se va a resolver, o sea, le creo que sí quiere hacer la paz, o no le creo nada y seguimos en guerra. Esa es la tensión no solo de estos procesos, sino de los procesos históricamente. Y realmente en Colombia, a pesar de que hemos tenido mucha recurrencia de las guerras, también hemos tenido experiencias de paz, o por lo menos de desarmes colectivos importantes con diferentes niveles de éxito. Ya aquí el consejero comisionado recordaba el del M-19 y también está el de otros grupos guerrilleros que en su momento dejaron las armas y se sumaron al pacto político, que en mi opinión es el proceso de paz más global de Colombia, que es el de la Constitución del 91, y allí creo que hubo un avance. También está el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, que también permitió el desarme de un grupo importante de personas que se sometieron además a procesos judiciales por los crímenes que ya después uno que si fue exitoso, que si no fue exitoso, que si se desmovilizaron todos, pero sí se desarmó una parte importante y por supuesto el proceso de paz con las FARC que permitió el desarme de un grupo importante de personas. Entonces yo creo y quisiera reiterar además aprovechando que ayer que también coincidimos con el consejero comisionado en el lanzamiento de esa organización, acordamos, estaba James Robinson, el premio Nobel de Economía de este año, y hablaba de por qué fracasamos las naciones. Digamos, allí creo que de pronto, él decía y empezaba con que Colombia en una escala enorme de países en el que Colombia estaba en el último, somos uno de los países que más nos demoramos en pasar de la pobreza a de cambiar, digamos, de clase social. Nos demoramos 11 generaciones.
Y digamos de Latinoamérica era 6 generaciones, Chile y Argentina, etcétera. Y él decía, es ahí donde están los problemas están en la desigualdad, en la incapacidad que tenemos de realmente de generar igualdad, como decía antes, entre el campo y la ciudad. Igualdad, somos uno de los países más desiguales del mundo. Entonces podemos seguir pensando únicamente en cómo dejar las armas con la indignación, rabia que nos genera obviamente seguir en esto y ver tantas víctimas todos los días de hechos intolerables. Entiendo, comparto, estoy completamente de acuerdo, pero ¿por qué no paramos un momentico y pensamos realmente, primero que hay veces que sí hemos logrado paces incompletas, parciales, etcétera, pero sí lo hemos logrado a veces, y pensemos más bien cómo vamos a los problemas de fondo que nos dividen y que no nos permiten realmente. Yo haría esa invitación para superar un poquito la rabia y la indignación del momento que todos compartimos. Una pregunta para todos, cada uno la responde a su manera. Siguiendo su invitación, ¿es posible, es decir, es imposible conseguir la paz si no hay un acuerdo nacional, ni siquiera hay un acuerdo en la radiografía del problema, ni siquiera hay un acuerdo en la radiografía del problema? Y usted apelaba a que tenemos que cambiar como de ánimo, como vernos más unidos, pero tenemos un presidente que ondea la bandera el día 19, con todo respeto, el doctor Oti Patiño no creo que nunca la ondeara, presume todo el tiempo de haber recurrido a las armas y además llama fascista, magnicidas, criminales a los que pensamos diferente. Entonces, ¿no debería empezar un presidente por intentar aunar criterios y no debería haber un pacto nacional como único medio para, al menos para ponernos de acuerdo en la radiografía del problema? Bueno, Salud. Primero, hacer unas precisiones. Doctor Oti Patiño, esto ha sido con todo el respeto. Y cuando usted alude a mis comentarios, dice, es que no es solo matando al adversario. No, nosotros lo que hicimos y lo que hace la fuerza pública es cumplir un deber constitucional dentro de las normas del derecho internacional humanitario. Cuando yo me refiero, por ejemplo, a Ituango, nosotros llevamos toda la institucionalidad. De pronto usted no me conoce y no tiene por qué conocerme, pero nosotros aplicamos una herramienta que llamaba seguridad multidimensional, donde en cada vereda revisábamos los factores de inestabilidad, no solo de presencia de grupos armados, sino también de finanzas ilícitas y los factores de inestabilidad social. Entonces decíamos, la vereda tal en Ituango tiene el Frente 18 y tiene el Clan del Golfo, ya tiene esa vaina en rojo, lo que es finanzas ilícitas y grupos armados, pero también mirábamos y lo hacíamos desde el ejército, le falta 1 kilómetro de placahuella, le falta profesor, le falta pozo séptico, le falta acueducto, y lo metíamos en una matriz. Cuando yo digo que llevaba toda la institucionalidad ya era para solucionar esos problemas, por eso fuimos exitosos. Pero también cuando había que bombardear y había que combatir dentro de las normas del derecho internacional humanitario lo hacíamos. Y eso es lo que yo digo y critico. Yo no estoy diciendo que el proceso de paz fracasa por el cese al fuego. Fracasa porque el cese al fuego le da esa ventaja a los grupos armados organizados de poder estar en sitios donde no podrían estar. Yo lo invito, doctor Oti Patiño, a que revise los municipios de Santander, municipios con 20 años sin un homicidio, donde han llegado letreros del ELN, han llegado hombres con brazaletes del ELN, y eso es lo que nosotros le hemos hecho saber al mecanismo de monitoreo y verificación. Esto no puede ser, porque claro, usted tiene razón, se redujeron algunos indicadores con el cese al fuego, pero las hostilidades, esa gente que estaba tranquila, defensora, esa gente que no… ¿Cómo? La extorsión, la extorsión por ejemplo, y la presencia. Es que mire, usted la cara de las personas, de los campesinos, cuando yo que visito todo el departamento, llego allá y me dicen, miren, nosotros aquí tuvimos muertos, mi papá me lo mataron, lo secuestraron, nos extorsionaron, acá no podíamos salir a la calle, estábamos tranquilos hace 20 años y ahora aparece un brazalete del ELN, estamos asustados. Y ahí es donde nosotros no hemos obtenido respuesta y eso le hace daño al proceso de paz. Es mi recomendación muy respetuosa, y claro que se puede lograr la paz, pero se necesitan los dos elementos. Se necesita el diálogo,
pero reduciendo los grupos y teniendo acá la mano fuerte para golpearlos. Claro, pero los tres, pero mire, defensora, que yo ya hablé de la seguridad multidimensional. Y si usted mira el programa que propuso el presidente, estaba la seguridad humana, que es la misma seguridad multidimensional, que es la igualdad. Es decir, esas veredas donde está el grupo armado, el clan del Golfo, y tienen cultivos ilícitos, hagámosle la placahuella, hagámosle el pozo séptico, hagamos el acueducto, que ahí ha fallado el Estado y han fallado muchos gobiernos. ¿Y donde están los ganaderos nada más? ¿Y donde solamente hay ganadería y hay producción lícita? Cartagena del Chairá, solamente ganadería y leche. Bueno, yo creo que los acuerdos hay que hacerlos en el territorio. Incluso, digamos, el acuerdo nacional puede llegar a ser, digamos, un punto de llegada. Es muy difícil que sea un punto de partida. Y desde luego la paz hay que hacerla con el que quiere la paz. La fragmentación de los grupos armados ilegales ocurre porque, no por voluntad, no porque haya una estrategia, como dicen algunos de los grupos armados ilegales, que es una estrategia del gobierno. Es que cuando se avanza en la paz empiezan esos grupos a desbaratarse. Y entonces tenemos el ejemplo en el caso del ELN de lo que está pasando en Nariño. En Nariño el grupo Comuneros se descinde, digamos, del ELN porque sí quieren la paz. Y eso es un elemento valioso y valeroso de un grupo que quiere avanzar hacia la paz. Y desde luego descalifican, me descalifican a mí, descalifican a otras personas que están en eso y descalifican hoy al gobernador de Nariño, que de alguna manera está alineado con ese mismo propósito de hacer de Nariño un departamento de paz. Y desde luego la paz tiene que ser hermana de la seguridad, hermana de la justicia. La paz tiene que tener un concepto integral, pero además, desde luego, como lo ha dicho la defensora, tiene que tener un elemento de cambio social, de empezar a resolver los problemas fundamentales de la gente, de que no tiene agua potable, servicios públicos, educación, salud, en fin, digamos que todos esos elementos son constitutivos de una paz sostenible y duradera. En ese sentido, es en el territorio, no es a través solamente de grandes leyes. Existe la ley grande de este país, que es la Constitución Política de Colombia, pero tiene que implementarse, tiene que volverse realidad en los territorios. Por ello, nosotros hemos planteado que el eje de la paz total, y la paz total es una provocación, si somos capaces, no solamente en las esferas, digamos, nacionales, sino allá donde está la gente, en esos territorios que usted bien Salud conoce y ha recorrido también, donde encuentra situaciones de miseria, de violencia, de todo tipo, allá es donde se puede construir la paz. Por eso el tema de la paz territorial en este momento es uno de los ejes fundamentales de la paz total. Yo diría, Salud, muy brevemente, que no se puede lograr la paz si no hay antes una reforma al sector de seguridad y una reforma a la justicia criminal en Colombia. Y creo que es un problema de secuencia. Tal vez en Colombia nos equivocamos al no haber preparado una política de seguridad que le diera sustento a lo que algunos aún llamamos el posconflicto con las FARC. No preparamos ese entorno en términos de esas reformas de seguridad. Por eso, incluso si se llegase a alcanzar un acuerdo, por ejemplo, con el ELN o con algunos grupos como el Comuneros del Sur, escindidos del ELN, en esos mismos lugares se puede llevar el Estado en términos de desarrollo social y económico, pero con seguridad allá van a empezar, y ya empezaron a ocurrir, problemas de seguridad. Miren lo que ha sucedido en Ipiales los últimos 4 días. Van a empezar a ocurrir problemas de seguridad derivados de la ausencia de unas instituciones que puedan afrontar los problemas del posconflicto. Incluso antes de alcanzar la paz, ya están llegando allá
grupos criminales. En Ipiales lo que ha ocurrido en los últimos días es tremendo. Hoy en día Colombia no cuenta cómo responder al crimen organizado de la extorsión. Miren lo que ha ocurrido aquí en Barranquilla con esta empresa de pagos que, sí, yo no le iba a hacer la cuña, pero hagámosla, Supergiros, que está completamente desprotegida en términos de una organización criminal, ojo, derivada de otro acuerdo, de un acuerdo de paz negociado que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, estos grupos que también conocemos como paramilitares. Ese es el grupo, ya lo reconoció públicamente, porque además le conviene hacerlo para poder seguir extorsionando y multiplicar la extorsión a otros sectores, lo que hoy en día se conoce como el Clan del Golfo, que dicen ellos que son los responsables de las acciones de violencia. Esos son mecanismos contra los cuales la Fiscalía General de la Nación hoy en día no tiene ni prioridad, ni las capacidades normativas, ni las capacidades judiciales, ni la policía judicial para poder desmantelar ese grupo. No lo ha podido hacer, pese a que extraditaron al anterior líder de ese grupo. De manera que yo terminaría con una afirmación pesimista, y es no, a menos, no podemos lograr la paz en Colombia, la paz total, a menos que haya muy pronto una reforma al sector de seguridad para proteger a las comunidades y a los sectores productivos, y a menos que haya una reforma a la justicia criminal que permita desmantelar y llevar a la justicia a las organizaciones criminales organizadas. Salud. La llevas a la justicia y luego los declaras gestores de paz, entonces tampoco haces mucho. Es decir, dejemos un mensaje optimista, pues yo soy profundamente pesimista. Es decir, yo no creo para nada. Es decir, yo si fuera un ganadero en un pueblo por allá perdido de Sucre, por ejemplo, yo me tengo que defender yo. A mí no me va a venir nadie a defender. Nadie me va a venir a defender. Yo me tendría que defender yo. Y si estoy en San Vicente del Caguán, o me defiendo yo o no me defiende nadie. Entonces lo que me queda es hacer un acuerdo con la guerrilla, pagar la vacuna y confiar y rezar para que se sientan tranquilos y ojalá no venga otro grupo, porque puestos es mejor uno. Es mejor un grupo porque al menos uno sabe que dos es lo peor que puede haber. Es decir, ¿cómo usted va a llevar Estado con semejante geografía? Es decir, ¿no es un poco llenarnos la cabeza de pájaros? Usted, defensor del pueblo, dígame, Tiquisio, sur de Bolívar, tiene un problema. La policía no tiene ejército para protegerse, tienen que actuar solos y son como 10. Mandan los gaitanistas y al lado mandan los del ELN. Usted va en una moto y en un momento dado cruza mototaxi y oye, no, doctora, cuidado que aquí ya están los helenos. Y en el otro lado los gaitanistas. Y hay un fiscal que se la pasa en Magangué porque está muerto de susto y se busca un taller como sea. Dígame, yo tengo un problema con mi vecino, ¿a quién voy para que me lo resuelva? ¿Quién? Tengo un maltrato, ¿quién voy? ¿A quién acudo? ¿Quién me lo va a resolver? ¿Los 10 policías? ¿Quién? Magangué son 3 horas de río. O puede ir a Huachica también, pero tiene que cruzar terreno de gaitanistas y del ELN. Y luego un poquito de FARC. ¿Quién? Sí, yo creo que esa pregunta es la pregunta que digo que tenemos que resolver, y es la de la presencia no solo de la fuerza pública, sino del Estado social de derecho en el territorio. Y uno podría decir que la causa de la guerra, es decir, realmente si hubiera esa presencia, seguramente no tendríamos tanta violencia. Pero como no tenemos esa presencia, entonces tenemos más violencia. Es un círculo vicioso del que tenemos que salir. Respecto de lo que usted dice hay muchos libros y muchos relatos y muchos en la Comisión de la Verdad, pero en libros periodísticos, pero sí muchos y reitero, ¿quién me protege? Digamos, ¿quién me protege? Entonces la Defensoría del Pueblo, a veces nuestros defensoras comunitarias dicen lo mismo. ¿Qué hacemos por la gente? Y hacemos la alerta temprana y entonces ahí estamos, que con el gobierno, que vea que vamos a hacer las recomendaciones, que se cumplan, etcétera. ¿Qué me protege? Entonces,
es un tema difícil y no le tengo la solución en 3 pasos. Pero sí, también es cierto que esta historia ya la hemos vivido. Y el que un día dijo, ¿quién me protege? Y me tocó a mí, esto nos generó muchas violencias de izquierda y de derecha. Y hoy en día además ni siquiera es un problema de izquierda o derecha principalmente. Hoy en día es un problema de economías de uso ilícito. Y cuando alguien ha dicho, sean las guerrillas, sean los paramilitares, o los que antes de ser guerrillas y antes de ser paramilitares dijeron, me tocó defenderme a mí, eso no ha terminado bien. Esa es la historia que tenemos. Entonces, entiendo y por eso decía, la rabia, la indignación, es natural, la comparto, pero tenemos que ir más allá. Y yo creo, y repito, que es hacer tal vez sí un acuerdo nacional, un consenso político en torno a que sí trabajemos por la paz y por la seguridad, pero trabajemos por los derechos integrales de todo el mundo, para que los niños y las niñas su mejor opción no sea el reclutamiento o sea la opción que toman los grupos armados decisión por ellos y por ellas. Es decir, yo sé que es difícil, pero creo que la solución es de mediano y largo plazo y optar por tocó, cuando yo sé que muchas veces, y por eso aquí todo el mundo defiende que le tocó, realmente ese camino ya lo hemos recorrido y nos ha ido mal, es lo único que diría. No digo formar un grupo paramilitar. Aquí nadie está pensando en un grupo paramilitar. Además, parece que es que uno organiza un grupo paramilitar en cualquier momento. No, eso no está subyaciendo el grupo paramilitar. Usted es ganadero en un guerrillero, punto. Porque la guerrilla también dice que le pero tocó. quiero decir que no estamos hablando ya, pero siempre cuando es un ambiente de ganaderos es como un grupo paramilitar. No, estamos hablando que la realidad, es decir, un ganadero normal y corriente. Normal y corriente. Mire, yo hice una historia también en el sur de Bolívar de unos ganaderos importantes y era un grupo que se llamaba alias Los Ratones, Los Ratones, por eso de los barrancos, por esas 3. Los ratones los tenían fregados. ¿Y quién le protege? Pues consiguió, después de un movimiento increíble, porque el general Juvenal sabe que a veces también que ustedes se muevan cuesta. Entonces llaman a un periodista para que el periodista haga la historia grande, presione al ministro, el ministro al general y el general vayan y actúan. Y se acabaron los ratones. Pero yo les dije, se van a acabar los ratones y le va a venir otros ratoncitos. Y efectivamente, se acabaron los ratones y llegaron. Porque no hay un gato. Y llegaron. La porque no hay un gato. estrategia ¿Y integral llegaron del los otros. Estado Estaban social de felices. derecho desde el territorio. Y los Claro. ratones se lo acabaron en el ejército. Pero es que, Aquí salud, nadie estaba hablando de paramilitares. El No, lo que problema es yo que nos estoy- hacen falta gatos. Y llegaron los gaitanistas. Nos hacen falta gatos. El Y- Estado social de yo derecho quiero en el plantear territorio. una cosa, pero el mire, gato tiene que ser el Estado. Salud. Pero de aquí a entonces, yo estoy diciendo de aquí a entonces, porque Claro, esto es una pero cosa es que de esto es- larguísimo es- plazo. De es- aquí. yo Y quiero los una gobiernos demanda- gobiernan para los 4 años. Es una demanda para que ganar las haya elecciones. Estado. Yo quiero poner una nota optimista, digamos, siento mucho dolor, digamos, en todo este dolor, digamos, en todo este sector, digamos, de los ganaderos, pero también uno también siente otros dolores en otros sectores. Pero nadie quiere sentir dolor, todo el mundo en Colombia quiere sentirse respetado y creo que ese respeto, digamos, es posible lograrlo si nos respetamos entre todos nosotros y desde luego ese irrespeto que han tenido los sectores ganaderos, desde luego, y en muchos sentidos totalmente injustificado, digamos, creo que también es un dolor que llevan ellos como víctimas de la extorsión, del secuestro, y creo que ese dolor hay que convertirlo en fuerza real de paz. Ese es, digamos, un poco el sentido que se tiene. Pero creo que también hay otros dolores y hay otras estigmatizaciones que tienen otros sectores. De tal manera que si logramos de verdad un proceso para superar, digamos, esos dolores, para sentirnos respetados entre todos, porque yo siento y comparto, digamos, que ese dolor que tienen, la falta de respeto frente al sector ganadero, tiene que convertirse en un elemento de búsqueda, digamos, con otros sectores que también se han sentido agredidos, estigmatizados y respetados, digamos, de distinta manera en este país. Yo confío en que Colombia, nosotros los colombianos tenemos el afán de salir de una situación de violencia y de irrespeto. Y sobre ese optimismo yo creo que
vale la pena seguir trabajando por ese desafío enorme que es lograr la paz total, es decir, la superación de todas las violencias que hay acá, desde las violencias pequeñitas que se dan al interior de los hogares o a través de los medios de comunicación o a través de distintos ejercicios de la corrupción política o del lavado de activos, todos esos elementos que constituyen la violencia en Colombia. Yo creo que ahí sí vale la pena acudir a lo que se llama el pacto social o el pacto nacional. De todas maneras, creo que hay voluntad política, uno lo encuentra en todas partes. La gente está mamada de la violencia y desde luego, y mamada también de que se herede a los hijos ese odio y que se le herede a los hijos un fusil, y desde luego de esa situación es que tenemos que salir entre todos. Pero no nos pongan los medios de comunicación al mismo nivel de los corruptos, ¿eh? Porque ha mencionado los medios, creo que no, ni algunos. Yo, desde luego, no conozco medios de comunicación que ataquen. Bueno, no, ya yo creo que ha habido bastante ilustración, ha sido… No, como usted es general y es Una- gobernador, fue general y gobernador, dígales como usted, ¿qué le dice usted a los ganaderos o a los comerciantes o los que sea de su departamento cuando le dicen, no tengo quién me defiende? ¿Qué les dice usted? Bueno, saludo a todos los ganaderos santandereanos y que están acá. Pues mire, ¿qué les digo yo? Que tienen un gobernador que, como ustedes lo han visto, está en todos los territorios, en toda la provincia, que somos privilegiados en Santander, doctor Oti Patiño. Santander tiene un 80% del territorio totalmente tranquilo. Yo hice la campaña por carro, fui a los 87 municipios sin ningún problema. Y que tenemos que mantenerlo así. Por eso es mi llamado al gobierno nacional, muy respetuoso. Yo llevaba al ministro 6 veces a consejos de seguridad, al mecanismo de monitoreo y verificación. Santander se puede convertir en un ejemplo de paz total, si lo quieren hacer, pero para eso hay que llevar inversión. Ayúdeme con eso. Yo le paso el listado ahorita para lo que tenemos que hacer en Santander para convertirlo en un ejemplo. 0 cultivos de coca en Santander. 0 cultivos de coca. Había 250, me puse la tarea de erradicarlos y ya los erradicamos. 0 cultivos de coca, eso es un ejemplo. En un país donde hay 257.000 hectáreas que se han doblado, Santander 0 cultivos de coca. Entonces yo lo que le digo a los santandereanos, tienen gobernador, yo estaré hablando con los que tengan que hablar para que Santander no se nos vaya a volver intranquilo, para que esas fronteras porosas que tenemos allá las podamos combatir con la fuerza pública y también intercediendo ante el mecanismo de monitoreo y verificación si hay una nueva tregua para que se haga bien. Si ustedes le dan un territorio donde se pueda controlar, las hostilidades contra la gente van a terminar y la gente va a apoyar más el proceso de paz. Muchas gracias. ¿Sabes cuál es mi recomendación normalmente? ¿Sabe usted cuál es? ¿Sabe cuál es mi recomendación? Paguen la vacuna. Paguen la vacuna, no queda de otra. La de Aptosa, paguen la vacuna de Aptosa. Es que hay muchas realidades en este país y esto no es ni blanco ni negro, esto es una realidad con muchísimos grises, Y tenemos 3 cordilleras andinas. Como me dijo un general, tenemos una geografía perfecta, diseñada por el diablo para esconder bandidos. Entonces es muy difícil. Tenemos que tener en cuenta que es una geografía complicada, con muchas montañas y muchas selvas. Y una sociedad a veces de moral distraída y una corrupción que es peor que las guerrillas y los gaitanistas y todos juntos. Una pregunta. ¿Cuál sería su respuesta? Yo jamás me presentaría a una presidencia porque no tengo ni idea de decir cómo haría, pero sí creo, es decir, no sé, no tengo la respuesta, sí creo que sin acuerdo nacional es imposible. Es decir, un acuerdo al menos en la radiografía del problema. Al menos usted va al Cauca y el Cauca no, lo siento si hay gente aquí en el Cauca, no tiene solución el Cauca, no la tiene. Entonces, si usted no hace una radiografía buena de cuál es el problema del Cauca, buena, porque tenemos invasión, es que ahí están de todo, invasiones de fincas sin venir a cuento.
Pero mire, Salud, no. lo interesante. Claro, toca empezar por ahí, pero fíjese que es un Pero no hay acuerdo ninguna voluntad de nacional. empezar por nada. Tal vez Sí. un diagnóstico, pero tiene que haber un acuerdo nacional de seguridad para proteger a las empresas, a las personas, a las comunidades, y de justicia que sirva a esa seguridad para proteger. Y fíjese que es justo por lo que ha decidido comenzar, y esto es muy importante que sea también materia de discusión, ojalá en otro momento en este foro, decidió el gobierno nacional comenzar por apoyar el acuerdo nacional que lo que busca es fragmentar el Estado nacional. La seguridad no la puede hacer, y la justicia anticriminal no la puede hacer sino el Estado nacional. Eso no lo van a poder hacer jueces tribunales departamentales o jueces municipales a cargo de los municipios y los departamentos. Pero el acuerdo que está en este momento a punto de ser aprobado en el Congreso de la República, el acto ¿El de legislativo, Cristo? ¿El de Cristo? el acto legislativo que modifica las transferencias a los municipios y departamentos, aumentándolas, va a dejar sin plata al Estado Nacional para invertir en bienes del orden nacional, Derecho de para réplica. invertir en seguridad y justicia, para invertir en la fuerza pública y en la Fiscalía General de la Nación. Hay que tener mucho cuidado porque si se le quita la plata al Estado Nacional para transferirla a nivel local, se está desfinanciando la justicia nacional y la seguridad nacional en los territorios y para las comunidades. Pero perdón. Los territorios, mira, acá venimos a un tema que es descentralización versus autonomía. Y la Constitución que hizo La Paz, la Constitución del 91. La Constitución del 91 estableció que a los territorios se les transfería el 49%. Eso lo dijeron los constituyentes, los que hicieron La Paz. Pero luego lo reformaron y a los territorios le están transfiriendo el 20% más o menos. Pero con una gran cantidad de competencias y no tenemos autonomía para hacerlas. Nosotros respondemos, voy a poner un solo ejemplo para no alargar esto porque ya nos pasamos casi una hora del horario. El PAE. Yo pago Santander, con los impuestos los santandereanos pagamos 180.000 millones de pesos para la comida de los niños. Alimentación escolar. Sí. Alimentación escolar, que es una responsabilidad del gobierno nacional original y nos transfirieron la competencia. ¿Sabe cuánto me gira el gobierno nacional a mí? 28.000 millones. Yo pago 152.000 millones de pesos. ¿Qué le estamos diciendo al gobierno nacional? Y el presidente estuvo de acuerdo y aprobó el SGP. Transfiéranos esa plata, esos 150.000 millones que los tenemos que sacar de regalías, ¿y qué haríamos nosotros en vías terciarias y secundarias? ¿Qué hace el gobierno nacional haciendo placahuella? ¿Qué hace el gobierno nacional arreglando vías terciarias y secundarias? No, eso lo podemos hacer nosotros en el territorio y lo podemos hacer bien. Entonces dicen, no, es que se van a robar la plata en los territorios, pues se la roban en el gobierno nacional. Ahí está. Entonces, lo que estamos pidiendo es que para las competencias que tenemos, salud, educación, vías terciarias y secundarias, nos transfieran la plata. No va a afectar absolutamente ni el presupuesto para la fuerza pública, eso no nos lo van a dar a nosotros, ni el presupuesto para la justicia, no nos lo van a dar a nosotros. Estamos pidiendo que esas competencias que le corresponden a los territorios, que las está asumiendo el gobierno nacional, le dé la plata a los territorios para que se puedan invertir bien. Eso es lo que estamos pidiendo. Hay una cosa que es indudable. Los cupos indicativos fue una manera, la mermelada es para alimentar desde Bogotá a Bogotá. Entonces lo lógico sería decir, ¿no? Que hubiera una plata más para las regiones. Y si se la roban igual. Y además, el peaje, al menos quitas el peaje nacional, ya solamente dejas el peaje local. Es que llega un momento que al menos la carretera la harás con el 40, no ahora que se hace con el 30. No, quitas un peaje. Eso te digo, ahora te convenzo. Pero yo quería decir otra cosa. En serio, yo sí pienso que tiene que haber un acuerdo. Es decir, hay departamentos como el Cauca que tiene todos los problemas de la tierra, todos. Vale, aquí hay un caucano que querrá decir que su departamento es maravilloso y que va a salir adelante. No, es maravilloso, pero no va a salir adelante. Entonces, si no hay un acuerdo porque a ustedes les invaden las fincas, es que ni siquiera hay acuerdo. ¿Qué quiere hablar? ¿Qué se habla? Venga, pero...
Ya que me hace el favor de darme la palabra, le quiero contar una anécdota de pocos días y me parece muy importante que el doctor Oti Patiño oiga esto. Hace 2 meses máximo hubo la famosa Operación Perseo. Se tomaron el cañón del Micay, fueron todos los funcionarios del gobierno disfrazados con chaquetas, con chalecos antibala, entraron en carros, en tanques de guerra, hicieron una pantomima, perdóneme que le diga eso, la cosa más espantosa, porque habían recuperado el cañón del Micay. Anoche estaba tomado Popayán por los 1000 campesinos que se vinieron de la operación, de la zona del Plateado, a tomarse las calles de Popayán porque el presidente no les había parado bolas. Entonces, ¿qué coherencia hay en eso? ¿Qué coherencia hay ni siquiera en las operaciones militares, comisionado? Mire, como acabo de venir de esa zona, acabo de venir del cañón del Micay, cuando yo estuve, que la guerrilla me devolvió, fui hasta el Tambo y la guerrilla me devolvió, ¿sabe qué decía? Es que estaban ya planeando lo que usted estaba diciendo. Ya les habían convocado a reuniones a la Junta de Acción Comunal para ir a Popayán para protestar porque el ejército, que ahora sí, ahora tiran bombas, las bombas de Duque eran criminales, estas no. Entonces, están tirando bombas y estaban organizando, cuando yo estuve hace 2 o 3 semanas, ya estaban organizando el asalto a Popayán a protestar y la que se viene después, y ya se lo digo, bueno, usted ya no es militar, son demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tal y cual por esas bombas que dicen que van contra la población civil. Es decir, es que eso es lo que digo, es que esto no es de blancos y esto no es blanco y negro, esto es complicadísimo, es decir, el cañón del Micay es complejísimo. Y eso es una parte, porque usted se va un poco más para allá y tiene mercaderes, que eso es el ELN, y el ELN que habla todo el día del medio ambiente. Y acabaron con el río Sambingo, se meten 70 máquinas a hundir. ¿Y por qué se meten las 70 máquinas? ¿Por dónde? Por un solo camino. Un municipio que me quiso declarar persona non grata. A ver, Bolívar, a ver, el municipio de al lado, ¿por dónde entra? ¿Y quién cobra? ¿Y quién cobra? ¿Y quién cobra? Entonces, ya no solamente que el ELN protege a esas máquinas, ya solamente es que el alcalde para abajo cobran. Es decir, esto no es un problema de un día, es que es un problema muy complejo este país, pero Santos dijo que es que, y aquí lo ha repetido el comisionado, que Duque hizo trizar la paz. ¡Hala! Ya. ¿Alguien más quiere o alguien ustedes quieren decir o alguien quiere preguntar? Pero que no sea conferencia, que pregunten, que no sea conferencia. Mientras está la pregunta, yo le alcanzo a decir al gobernador que mi punto, salud, gobernador, es muy importante. El acuerdo nacional tiene que comenzar por fortalecer los instrumentos del Estado Nacional para dar seguridad, justicia y paz. De lo contrario, y eso cuesta. No se le puede quitar la plata a eso. Aló. Doctora Salud Hernández, le habla Rafael Bueno, secretario de la Junta Directiva del Comité Ganadero de La Mojana. Hoy los mojaneros vivimos una zozobra. No solamente la inseguridad contribuye a la pobreza de nuestro país y de nuestra región, también es la desidia y el olvido y la actitud revanchista que el gobierno actual ha tenido con nuestra región de La Mojana. Hoy los ganaderos y los comerciantes, que somos el talón de la pujanza de nuestra región, estamos abandonados por el gobierno nacional porque no nos ha atendido una situación catastrófica con las inundaciones que padecemos en la región de La Mojana, y ese es un factor que también contribuye a la desigualdad social. No solamente la inseguridad, claro, que esa es la más premiante, pero sí estamos bajo los lineamientos de un gobierno que nos mira con actitud revanchista. Entonces también le sugerimos a usted que nos haga un reportaje especial, así como usted lo hace a nivel nacional, frente a todas estas situaciones adversas que nos llevan a nuestro país a un caos total. O sea, a mí no me hacen caso, y ni siquiera le hacen caso a la defensora del pueblo,
Le dijo el presidente, no nombre a Benedetti porque es una vergüenza que nombre a una persona que ha estado acusada de maltrato. ¿Y lo nombraron? Sí, voy a decir algo respecto de lo que acaba de mencionar el presidente del Comité Ganadero de La Mojana, y tal vez lo intenté decir desde el principio, pero lo voy a decir más explícitamente, y es que ese Estado social de derecho que hace falta, que está reflejado en la fuerza pública, también es la Defensoría del Pueblo, y les digo de verdad con plan de trabajo y desde hoy, cuenten con la Defensoría del Pueblo para todos estos temas. Nosotros tenemos el sistema de alertas tempranas y de hecho en mi presentación traía afectaciones vigentes hoy al sector de ganaderos en el país que están alertados por el sistema de alertas tempranas. ¿Cuáles son los municipios, los departamentos donde más está? Pero yo digo, pues yo de verdad, yo no creo que yo les tenga que explicar a ustedes la situación que ustedes están viviendo. Entonces decirles, claro, más allá de las herramientas coercitivas que creo que no debe tener la Defensoría del Pueblo, por eso está la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, etcétera, cuenten también con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo para programas de protección colectiva, es decir, porque el decreto 660, que es además de implementación del acuerdo final de paz, tengo que decirlo, prevé mecanismos de protección colectiva para grupos, comunidades y organizaciones que a veces lo que requieren es una panga, es decir, eso no va a resolver estructuralmente el problema, no, es más grande, es más grueso, es de mediano plazo, pero ese tipo de cosas, el sistema de alertas tempranas que tiene unas recomendaciones, que nos sentamos con las instituciones, que estamos tratando de trabajar con el gobierno, que tiene todas las dificultades que, pues, obviamente no siempre la voz de la Defensoría del Pueblo es escuchada, es verdad, pero digamos para eso estamos y estamos para defender los derechos de la población. Cuenten con eso y podemos de verdad trabajarlo con Fedegan para articular en cuanto al trabajo regional para todas estas afectaciones pues de los derechos de los ganaderos como población en el territorio. Bueno, yo creo que ya… Salud. Aquí, yo había pedido el micrófono porque se habló hace rato de cuáles eran los factores que pueden incidir en que en Colombia estemos en una situación de ser uno de los países que tenemos mayor desigualdad. Una de las cosas a las cuales ningún gobierno le ha parado bolas, y yo nunca lo he visto como en una agenda específica, tiene que ver con un tema del denominador y el numerador. En la medida en que en el país logremos generar y ser competitivos para que haya desarrollo y lleguen los dueños del capital, creen empresas, creen empleo y la creación anual de empleo sea mayor que la tasa de natalidad que tenemos anualmente, en ese momento vamos a dejar de crear pobreza para crear riqueza. Me explico. Hace 20 años en Colombia nacían aproximadamente 1 millón de niños y creábamos 100, 120 mil empleos dependiendo del gobierno de turno. Eso quería decir que 900.000 niños anualmente no iban a tener empleo cuando ajustaran la edad de poderse emplear. O sea, 900.000 personas para pobreza. Venía el argumento de que si entramos a tratar de lograr lo que puedo llamar yo paternidad responsable, que es que traigamos a este mundo los hijos que realmente podemos sacar adelante, ¿no? Y no los que por algunas vicisitudes normales del ser humano, llámese el sexo, resulten llegando al mundo, y podemos cambiar esa ecuación. Hoy en día en Colombia nacen 516.000 niños al año y creamos, dependiendo del gobierno, no sé cuánto también vamos en alrededor de 300 o 350.000 empleos nuevos. O sea, todavía estamos metiéndole a la olla 150.000 personas nuevas para la pobreza. Entonces necesitamos generar desarrollo para que creemos 500.000 empleos y no llevemos más personas a la pobreza. Hace 20 años las personas en pobreza absoluta en Colombia eran alrededor de 3,5 millones, hoy en día son como 16. Ahí está la cuenta. Pero no hay ningún gobierno que yo haya escuchado que esté, por decir algo, repartiendo preservativos gratis en todos los sitios públicos. Y si usted le pregunta a un joven y pregúntele a sus hijos, ¿no? ¿Por qué no
tiene que ser breve porque ya me están cortando Bueno, la cabeza. el mensaje está hecho. Hay una agenda en la que tenemos que generar desarrollo y buscar que tengamos una paternidad responsable, pero que sea una política de Estado. Ya sabe, gobernador Juvenal, a fumigar como preservativos. Solamente una cosa, añadido el problema de que nadie quiere trabajar en el campo y los jóvenes no quieren el campo y que no se encuentra trabajadores en el campo y que los venezolanos están resolviendo muchos problemas porque no hay mano de obra, porque los subsidios están acabando con eso. Pero ya José Félix Laforí nos va a crucificar. Una cosa, la última palabra se la vamos a dar, por favor. Usted, bueno, pero si es de 1 minuto, porque me van a crucificar a mí, a usted no, a mí. No, Alberto Ordóñez de Santander. Simplemente para decirle al doctor Oti Patiño, que es el consejero del presidente, que estaba pidiendo respeto, que le diga al presidente que el primero que tiene que tener respeto es él, porque cada día nos acusa de asesinos y de maleantes a los que no estamos de acuerdo con él. Entonces él tiene que respetar a la gente primero para que haya respeto. No, pero yo le replico a eso. Si a nosotros no nos gusta que el presidente nos insulte, tratemos bien también a la gente que piensa diferente. Es decir, escuchemos a los que piensan diferente. Entonces, yo creo que lo justo sería, porque está en un ambiente, obviamente, minoritario él, por fin estamos nosotros en un ambiente mayoritario, pero porque casi siempre a mí, como periodista, me toca estar como rodeada siempre de los contrarios. La última palabra, por favor, al doctor Oti Patiño, para pues, aunque sea para despedirse. Pero yo creo que es lo que... No despedirse de... Por allá veo al doctor José Félix. Mucho gusto. Prefiero que él hable. No. Yo quiero agradecerle, verdad, al panel. Me parece que fue un buen panel, un panel que logró tratar los temas con alguna profundidad. Y yo quiero hacer un reconocimiento explícito a Oti. Oti ha sido una persona que por su trayectoria tiene unas características muy especiales. Es genuino, es auténtico y es transparente. Yo he tenido un entendimiento con Oti muy fácil, porque claro, a veces le toca responder por cosas que no están en su entorno, pero uno se siente tranquilo porque es una persona que obra con la fuerza de sus convicciones. Es un hombre íntegro en el sentido literal de la palabra. Así que, mi querido Oti, a lo largo de todos estos 2 años que te he conocido, no tengo sino agradecimiento por la manera como tú has venido trabajando un tema tan difícil como lo hemos visto acá, y sin embargo nunca te has amilanado frente a las dificultades que te ha tocado atravesar. Gracias por haber venido, Oti.